El término El Dorado se refiere a una ciudad mítica de gran riqueza, mencionado por primera vez en el siglo XVI. El Dorado ha inspirado numerosas expediciones, libros e incluso películas. Se dice que este lugar legendario está ubicado en algún lugar al norte de la actual Colombia, por lo que solo era accesible durante la temporada de lluvias. La ubicación exacta sigue siendo totalmente desconocida. En 1594, un escritor y explorador inglés llamado Sir Walter Raleigh afirmó haber encontrado El Dorado. Esto se incluyó en los mapas ingleses y se describió como una ubicación que se encuentra en el norte, situada a una altura de 1550 metros sobre el nivel del mar. La colina probablemente se conoce hoy como Haradbut. Cientos de personas han buscado en vano El Dorado, una ciudad legendaria que se dice que fue la primera civilización tecnológicamente avanzada del mundo. Según el folclore, la ciudad estaba hecha de oro y se pensaba que los habitantes se habían cubierto de polvo de oro. También decían haber poseído muchos poderes mágicos. Quienes creen que la leyenda es real piensan que la ciudad de Paititi, El Dorado, y sus tesoros podrían encontrarse en la provincia de Madre de Dios, en la selva montañosa del sureste de Perú. La cara de Haradbut es un sitio sagrado de la cultura Haradbut que se encuentra en la reserva comunal Amaracaeri, en Madre de Dios, Perú. Este monumental tótem de piedra intriga a los pocos que pasan por allí y lo investigan, ya que representa un rostro humano perfecto con detalle. Los ancianos Haradbut dicen que hay dos caras monolíticas grandes en el bosque, conectadas por antiguos pasadizos subterráneos que conducen a una enorme ciudad ancestral, posiblemente El Dorado, pero todos los que saben cómo llegar allí fallecieron. Es difícil llegar. Los nativos tienen el lugar como reverencia. El área está aislada y es prácticamente inaccesible. Debes abrirte camino a través de un matorral de rocas y lodo para llegar a él, mientras luchas contra pumas, jaguares, serpientes enormes y otras criaturas muy peligrosas. Una de las historias más famosas sobre El Dorado es la leyenda del hombre detrás del rostro de Haradbut. La leyenda dice que el rostro de Haradbut era en realidad un hombre que había sido maldecido por los dioses. Fue convertido en una estatua de piedra que custodiaba la entrada a la ciudad del Dorado. Se decía también que el hombre detrás del rostro de Haradbut era el último miembro que quedaba del sagrado pueblo Haradbut. Se decía que era el guardián de la ciudad perdida y sus increíbles tesoros. Muchas personas han intentado encontrar la ciudad perdida del Dorado, pero nadie ha tenido éxito. El hombre detrás del rostro de Haradbut sigue siendo un misterio a día de hoy. Algunos creen que todavía está por allí, en algún lugar, custodiando la entrada de la ciudad perdida. Otros creen que se fue hace mucho tiempo y que la ciudad del Dorado no es más que una leyenda. Verán, el enigmático rostro de Haradbut ha sido un rompecabezas desde su descubrimiento. Aparece en los mitos y leyendas indígenas. Él podría tener la llave del secreto de la ciudad perdida del Dorado, que supuestamente es anterior al Imperio Inca. Entonces, ¿era el hombre detrás de Haradbut el antiguo protector de la ciudad perdida del Dorado y sus increíbles tesoros? ¿Realmente existe una ciudad misteriosa en las profundidades de la selva o bien en cavidades subterráneas enormes? Muchos creen que la ciudad del Dorado en realidad se encuentra bajo tierra, es decir, en cavidades subterráneas enormes, las cuales fueron destruidas por un gigantesco cataclismo que enterró la ciudad por completo. Supuestamente los pre-incas serían sus sucesores, y a su vez los incas serían los descendientes de estos últimos. La única forma que tendríamos de descubrir o redescubrir esta ciudad sería excavando en lo profundo de la selva, pero eso hoy por hoy es muy difícil, ya que demandaría una inversión gigantesca y la mayoría de las entidades gubernamentales no están interesadas en invertir en arqueología de ciudades antiguas.
Por otra parte, tenemos la inexplicable cabeza de piedra de Guatemala. Esta gigantesca piedra fue descubierta hace unas décadas en América Central. Se desenterró una enorme cabeza de piedra en lo profundo de las selvas de Guatemala. Este tiene hermosos rasgos, labios finos y nariz grande. El rostro de piedra estaba vuelto hacia el cielo. Este rostro mostraba características peculiarmente caucásicas que no correspondían a ninguna de las razas prehispánicas nativas de América. El hallazgo atrajo mucho la atención de inmediato, pero con la misma rapidez desapareció del radar y se perdió en los anales de la historia. Verán, en 1987, el doctor Óscar Rafael Padilla Lara, doctor en filosofía, abogado y notario, recibió una fotografía de la cabeza junto con una descripción de que fue descubierta en algún lugar de la selva de Guatemala, y que la foto fue tomada en el año 1950 por el propietario del terreno donde se encontró. Fue entonces cuando el descubrimiento se hizo público por primera vez. La foto y la historia habían sido publicadas en un pequeño artículo por el renombrado explorador y autor David Hatcher Childress. Childress pudo rastrear al Dr. Padilla, quien informó que había encontrado a la familia Weiner, los dueños de la propiedad donde se descubrió la cabeza de piedra. Childress luego rastreó a la familia. La finca estaba ubicada a unos 10 kilómetros de una pequeña comunidad en La Democracia, que está situada en la región sur de Guatemala. Sin embargo, el doctor Padilla declaró que estaba desesperado cuando llegó al sitio y fue testigo de que había sido destruido. La cabeza de piedra fue destruida por rebeldes antigubernamentales hace unas décadas. Sus ojos, nariz y boca habían desaparecido por completo. Padilla nunca regresó a la región debido a los ataques armados entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas rebeldes en la región. La destrucción de la cabeza significó que la historia terminó en una muerte rápida, hasta que los realizadores de las revelaciones de los mayas 2012 y más allá usaron la fotografía para afirmar que extraterrestres se habían puesto en contacto con civilizaciones pasadas. El fabricante publicó un documento escrito por el arqueólogo guatemalteco Héctor E. Mejía, y este decía lo siguiente: certifico que este monumento no representa a la civilización maya, nahuatl, olmeca o cualquier otra civilización prehispánica. Fue hecho por una civilización extraordinaria y superior con un conocimiento tremendo del cual no hay registros de su existencia en este planeta. Esta transmisión solo tuvo el efecto contrario, poniendo toda la historia en manos de una audiencia escéptica con la que el mundo pensó que solo se trataba de un programa promocional. Sin embargo, no parece haber evidencia de que la cabeza gigante no existiera y que la foto original no sea real, o que el relato del Dr. Padilla sea inexacto. Asumiendo que la cabeza de piedra es real, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿De dónde viene? ¿Quién la esculpió? ¿Y por qué? El área donde se informa que se encontró la cabeza de piedra, La Democracia, ya es famosa por sus cabezas de piedra que miran hacia el cielo, así como por las cabezas de piedra encontradas en el bosque. Se sabe que estos fueron creados por la civilización olmeca, que floreció entre el 1400 y el 400 a.C., según la arqueología oficial. Sin embargo, la cabeza de piedra representada en la fotografía de la década de 1950 no comparte las mismas características o estilos que las cabezas olmecas. Otras preguntas planteadas incluyeron si la estructura era solo una cabeza o si albergaba un cadáver debajo, si era similar a las de las Islas de Pascua o si la cabeza de piedra estaba conectada a alguna otra estructura en los alrededores. Sería maravilloso tener las respuestas a estas intrigantes preguntas, pero lamentablemente la atención que rodeó enormemente a la película Revelaciones de los Mayas 2012 y más allá contribuyó a enterrar el tema aún más en las páginas de la historia. Solo podemos esperar que algún intrépido explorador entienda la historia una vez más y decida profundizar mucho más en el misterio de esta enigmática estructura antigua.
Para que esto suceda es evidente que debe haber inversionistas que quieran colaborar con la causa, ya que el trabajo arqueológico demanda mucho dinero y siempre se necesita de inversores sedientos de conocimientos más allá de la historia contada. Lastimosamente muy pocos son los que se atreven a promover excavaciones en lugares inhóspitos, justamente por no poseer demasiados recursos para terminar cualquier investigación que empiece a ejecutarse. Y por increíble que parezca, estas investigaciones no son nada interesantes para los gobiernos de turno de cualquier país del mundo y en especial en Latinoamérica.